grabándose la llamada. Sí, ya está grabando. Ok, entonces ya estamos todos grabando. Ok, entonces vamos a hablar sobre la estadística y sobre cada uno de estos puntos y cómo lo vamos a ir aplicando a lo que es nuestra vida, nuestro día a día. Vamos a hablar también de lo más importante, cómo lo voy a evaluar, cuáles van a ser sus evaluaciones y cuáles van a ser los puntos importantes en los cuales ustedes deben de tener en cuenta para poder tener una buena nota al final de lo que es la cátedra. Entonces, las evaluaciones van a significar un 60% aspectos teóricos y un 40% aspectos prácticos. Las evaluaciones escritas presenciales, que en este caso van a ser en línea, valoración de participación en foros de discusión, que las vamos a empezar a abrir en los próximos días, valoración de productos a través de tareas a distancia, evaluación de ejercicios en línea, vamos a dejar diferentes ejercicios para que los podamos hacer en línea, valoración de productos finales en rutas de aprendizaje a distancia, que eso ya van a entrar en los aspectos prácticos. Pero, y permítame, ok, no sé si a todos les costó encontrar el link para entrar o les llegó directamente al correo. En mi A mí al caso correo me cayó. llegó al correo, por eso me cuesta encontrarlo. Ah, ok. Todas las clases van a estar en el anuncio que les estoy poniendo de la sección. Voy a tratar de hacerlo todos de una sola vez para que ya nos queden programados. Y segundo, vamos a dejarlo siempre en la universidad, al aula web. Cuando entremos al aula web, en anuncios nos va a aparecer la sesión. Bueno, seguimos con lo que son los aspectos de evaluación que nosotros vamos a tener. La valoración de productos finales en rutas de aprendizaje, la evaluación del trabajo realizado en las prácticas de laboratorio, todas las prácticas que en el laboratorio, y la evaluación del trabajo de investigación al final del ciclo, que es un proyecto que ustedes van a desarrollar y van a presentar. Importante, y se los hago saber desde ya y no vamos a dar muchas vueltas en eso porque ya estamos dentro de un nivel de educación un poco más exigente. Todos los trabajos tienen que ser formales. O sea, si ustedes me van a entregar un trabajo, una carátula, los objetivos, si se van a presentar objetivos, y de ahí un trabajo bien estructurado, un copy-paste de otro trabajo, fácil localizarlo, fácil entenderlo, así que por favor, por lo menos siempre carátula, un trabajo que se mire que es un trabajo de una universidad, no que estamos todavía en el colegio realizando un trabajo. Entonces, eso siempre se los voy a dejar y se los voy a dejar presente para que lo vayamos tomando en cuenta. Ok, entonces, vamos a empezar ya a hablar sobre lo que es estadística, sobre la estadística en general, y quizás aquí me detengo un poco y les pregunto, ¿qué entienden ustedes por estadística? ¿Quién me puede decir qué es la estadística? Para mí, la estadística creo que se trata de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos. Ok, muy bien. Espérenme, vamos a tomar esto y lo vamos a... Ok, vamos a crearnos una pizarra nueva y mencionó que era, me dijo, que había datos. ¿Qué más había aparte de datos? Sí, reunir datos, analizarlos, presentarlos.
Ok, la recolección de datos, el análisis de los datos y la presentación de los datos. ¿Correcto? Sí. Ok, ok. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Alguien más? Ok. Estadística de por sí es una de las ramas de las matemáticas que se basa mucho en el análisis de datos, en el análisis de números. Es muy importante y la estadística está presente en muchos de los aspectos que nosotros tenemos en el día a día de nuestras vidas. Vengo y hago la pregunta. En el día a día, en el día a día en el que ustedes viven, no tienen acceso al Jamboard, no les aparece todavía, no les aparece el acceso a todos. Vamos a ver. Ok, ya vamos a... Ok, le voy a dejar el enlace a todos en la descripción, en el chat, perdón, para que lo puedan acceder. Luego de eso voy a revisar por qué no están haciendo. Otro punto importante, por favor, todos conéctense con el correo institucional de la universidad, no se conecten con un correo personal porque muchas veces eso va a limitarles las funciones que tienen dentro de la, de la, de la cátedra. Ahorita se los envié, Daniela. Es que fíjate que, por ejemplo, en mi caso yo hago una cuenta de Google para el correo, ¿verdad? Pero con el correo nos dice que necesitamos acceso y luego nos dice solicitar acceso. Y tendría que tener acceso porque ya los están libres. Bueno, voy a ver porque así nunca me había aparecido a mí cuando he dado la cátedra el que me solicite dar acceso a los Jamboard. Bueno, ok, vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo cómo corregimos esas situaciones. Voy a presentar toda la pestaña, me sale mucho más fácil. Ok, voy a presentar toda la pantalla, me sale más fácil. Ok, aquí sí lo estamos viendo de esta manera. Ok, vamos a dejar para otro momento lo del acceso al Jamboard. Voy a ver qué es lo que está sucediendo y por qué no me da la autorización. Ok, entonces, hablábamos de estadística y decíamos que había un dato, que había una recolección, un análisis y una presentación de datos. ¿Quién de ustedes me da un ejemplo del día a día en el cual nosotros estamos utilizando la estadística? Los precios del combustible. Precios de los combustibles, exacto. ¿Algo más? Los accidentes de tráfico. En los accidentes de tránsito nosotros estamos viendo que a través de las estadísticas se lleva un control de cuántos accidentes suceden a diario en el país. Los enfermos de COVID. Los enfermos de COVID, aunque realmente para mí todavía es un dato no tan creíble por la cantidad de personas que se están contagiando, pero sí hay un registro estadístico de eso. ¿Algo más? Los tipos, las cantidades, las edades podrían ser. Sí, dentro de un reporte o algo, nosotros tenemos esa información.
La natalidad. La natalidad de las personas, cuántos niños, cuántas niñas nacen, cuánta gente muere a diario, toda esa información lo ocupamos a diario. Entonces, nosotros estamos hablando ahorita y hemos dicho tantas cosas que nos sirven a nosotros para tener datos estadísticos de situaciones que se presentan. Pero también vamos a dejar aparte toda esta información y vamos a entrar a algo más importante que nuestra área laboral. En el área laboral, ¿dónde podríamos creer que nos puede favorecer lo que es la estadística? Bueno, piensen un poco y díganme dónde más podríamos meter nosotros estadística. En los avances de la productividad. En los avances de la productividad de una X detalle de producción, ya sea de la productividad, sí. Exacto. ¿Algo más? La mora habitacional podría ser también. Exacto. Entonces, miren, nosotros dentro de la estadística existen diferentes áreas donde nosotros lo podemos ir aplicando. Lo podemos aplicar hasta en mercadeo. Cómo un producto me afecta en buena o mala manera para mi marca, o cuál es la aceptación que se tiene una marca de acuerdo a cada una de las características que ésta presenta. Tenemos la estadística para lo que es la meteorología, la cantidad de huracanes que se van a presentar durante un año no es nada más ni nada menos que conceptos estadísticos que se hacen y que se toman por medio de valores pasados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los analistas? Vienen y toman diferentes momentos, diferentes datos de diferentes momentos, y ellos van diciendo, ok, el clima se está comportando de esta manera, entonces puede que ocurran tantos huracanes. Y es lo que hacen. Entonces, realmente nunca llegamos a analizar si los 30 huracanes que prometieron que iban a haber para un año fueron reales, pero posiblemente fueron 29, posiblemente fueron 32, pero estos valores son dados por datos estadísticos que nos sirven a nosotros para crearnos una perspectiva de algo que va a poder suceder. Entonces, la estadística es muy amplia, tiene muchas áreas donde nosotros la podemos implementar, y esto es bueno porque nos da muchas maneras de poder trabajar con ella. Si ustedes me dicen el día de ahora, hey, pero a mí en el área de la que yo quiero trabajar no me va a ayudar, o en el área que yo trabajo la estadística, no, miren, de verdad de las cosas es que yo trabajo directamente en un área de producción dentro de una compañía, y al final del día nosotros estadísticamente logramos hacer cambios dentro de los procesos de trabajo, y logramos cambiar cosas por todos los análisis estadísticos que realizamos y por todo el estudio que se hizo. Y cada vez que nosotros hacíamos un cambio, hacíamos un estudio y mirábamos estadísticamente qué era lo que más nos favorecía y cómo estos valores que cambiaban nos ayudaban a tener una mejor productividad dentro del taller. Entonces, la estadística nos sirve en todos los aspectos. Entonces, eso es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta porque eso nos va a ayudar. Pero para llegar a todo esto, nosotros antes vamos a ver cuáles son sus conceptos básicos, cómo funciona lo que es la estadística, los conceptos básicos de la misma, y cómo es la organización de los datos. La organización de los datos nos viene a poner en perspectiva cómo podemos irnos ordenando para poder tener una mejor presentación de datos y un mejor análisis, que al final de todo lo que nosotros queremos es tener un análisis que nos ayude a poder llevar mejor los resultados de cualquiera de los estudios que tengamos. Entonces, un concepto básico dice que la estadística es un área de las matemáticas que conjunta herramientas para recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos u observacionales. Presentan números que describen una característica de una muestra
y resulta de la manipulación de datos que la muestra según criterio de procedimientos especificados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros con la estadística nos vamos a encargar de recolectar información. Después de que la recolectemos y que tengamos toda esta información dentro de nuestro poder, vamos a poder organizar esta información. Y cuando nosotros pongamos organizar esta información y podamos definir qué conceptos tenemos en cada uno de ellos, yo voy a poder presentar esta información y la voy a poder analizar los datos. Datos numéricos que me pueden llevar a mí a tener información valiosa de observaciones de sucesos que estuvieron ocurriendo o de lo que yo estuve estudiando. Entonces, cuando se presentan números que describen una característica de una muestra, resulta de la manipulación de datos de la muestra según criterios de procedimientos especificados. Entonces, vamos a quedar claro que lo que nosotros buscamos con esto es obtener información, obtener muestras y obtener resultados de ciertos aspectos que nosotros queremos analizar. Entonces, al final del día, cuando yo esté allá por mayo, junio, terminando y presentando ya el proyecto final, nosotros vamos a estar viendo que vamos a obtener un trabajo, un proyecto de un análisis que nosotros hicimos de una muestra, de una población que nosotros hicimos y analizamos y estudiamos. Entonces, de eso se trata lo que es la estadística. Ese es un concepto básico de lo que nosotros vamos a tomar como estadística. Y los objetivos de la estadística dicen que es, comprende qué es y por qué se estudia la estadística, comprender los conceptos básicos de la estadística, vamos a comprender cuál es cada uno de esos conceptos y cómo los vamos a aplicar, y realmente si nosotros empezamos a entender esos conceptos básicos nos va a ser mucho más fácil durante el estudio. Vamos a explicar lo que significa estadística descriptiva y la estadística inferencial y diferenciar entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Entonces, esos son como los objetivos que nosotros vamos a ir teniendo durante lo que vayamos viendo en esta cátedra. Entonces, vamos a plantear estos puntos, los vamos a ir llevando para nosotros poder ir conociendo lo que es la estadística. Entonces, ¿qué es estadística? Bueno, habíamos dicho que era recolectar, organizar, presentar, analizar, interpretar información. ¿Y cuáles son los procedimientos que nosotros podemos tener dentro de la estadística? Bueno, los procedimientos que nosotros vamos a poder tener son la obtención de datos, que es la recolecta de los datos. Y cuando hablamos de organizar datos, hablamos de una clasificación. ¿Cómo los vamos a clasificar nosotros? Cuando nosotros hablamos que presentamos esto, es una presentación, el análisis lo podemos ver como una interpretación, una descripción, generalizaciones, comprobación de hipótesis por su aplicación y toma de decisiones. Entonces, esta última ya es cuando nosotros estamos haciendo lo que es la toma de decisiones, es que estamos interpretando los resultados de la estadística. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son los procedimientos que nosotros debemos de tener al momento de que vayamos conociendo lo que es la estadística y vayamos queriéndole tomar en cuenta esto. Entonces, ¿para qué sirve la estadística? La estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias. Ok, necesito una vacuna contra el COVID. ¿Cuál creen que fue la mejor manera? La manera en la cual los científicos pudieron darse cuenta que si lo que ellos estaban haciendo era funcional, que estaba bueno. A través de pruebas, y de igual forma ellos fueron tomando la recolección de los datos
para ir viendo cuál era su efectividad. Exacto. Entonces vienen ellos, muy buena respuesta. Vienen ellos y toman un grupo de conejitos de India, ponen la vacuna que ellos están inventando y empiezan a ver cuáles son los resultados que esta vacuna está generando durante estas personas o dentro de los animales, si fueron probados con animales. Entonces, de esta manera lo que ellos están haciendo es viendo cuáles son las reacciones que se tienen y en base a eso, al tener ya un muestreo de una población, ellos pueden determinar si lo que ellos están haciendo está bueno o está malo dentro de el rango de las cosas que se tienen que tomar. Algo más que nosotros podamos ver en el día a día, que lo ocupemos esta tecnología de esta manera en otra ciencia. ¿Alguien más? Vamos a hacer dedocráticamente entonces. Alguien que me diga cómo podemos utilizarlo en otra ciencia. En la agricultura podría ser. Ok, veamos la agricultura. Pensemos, ¿qué podríamos hacer en la agricultura? Por ejemplo, cómo afecta el clima a lo que es el sembrado, el tipo de abono que se le puede ocupar a lo que es la cosecha, digo yo. No sé. Ok, veamos. ¿Cómo afecta el clima? Muy bien. ¿Cómo lo va a afectar? Si nosotros venimos y empezamos a hacer un estudio a diario de la situación de clima que se está dando en cada uno de los sembradíos, nos podemos dar cuenta que si existe un cambio, que si existe un fenómeno fuera de lo normal, nos puede variar lo que es el sembradío y al final de cuentas eso nos puede afectar al final para la cosecha. Estadísticamente nos va a servir a nosotros para poder ver si nos fue mal porque llovió antes del tiempo o porque no llovió durante un tiempo demasiado prolongado, y a la vez sí si los pesticidas y todos los productos químicos que se le agregan a lo que son los sembradíos no fueron funcionales o no nos fueron funcionales. Entonces, estadísticamente nos puede servir. Hay gente que lleva controles y son muy buenos durante la siembra, como por ejemplo para el control de la vida útil que tiene una planta de café. Y hay personas que los utilizan durante cierto tiempo y cuando llegan a este límite, ellos tienen cuáles son los árboles de café que ya llegan a esa vida, le dan muerte y colocan nuevos árboles. Entonces, estadísticamente van buscando ir renovando, pero ir teniendo un control a través de números reales que les sirvan a ellos como datos concretos para poder tomar decisiones. Ok, entonces, para eso sirve la estadística, para tener información que nos pueda servir a nosotros en la toma de decisiones. Entonces, existen dos tipos de estadística. Existe una estadística descriptiva y una inferencial. ¿Cómo se dividen estas dos o a qué se debe? Bueno, la descriptiva es aquella que describe y analiza una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general. Entonces, esta viene, vamos a tomar una muestra de una población y vamos a sacar conclusiones y vamos a tratar de mantenerlas siempre dentro de lo que es ese ámbito. No vamos a querer intervenir en lo que son los resultados o cambiar algo con esos resultados. Y la diferencial es que la que tiene un propósito o una función. Cuando tiene un propósito es inferir o inducir leyes de comportamiento de una población.
¿Cuál sería una estadística inferencial en este momento en nuestro país? Y creo que tenemos el mejor ejemplo actualmente. Las encuestas. ¿Perdón? La ley Las del encuestas. Bitcoin, podríamos decir. Podría ser la ley del Bitcoin, ok. Podrían ser los Pero- casos de COVID, porque por ello se toman leyes para prevenir o cerrar lugares, por así decirlo. Ok. Entonces, algo inferencial es algo que interviene y algo que nos mueve. Entonces, ahorita yo podría hacer un análisis estadístico y decirle a la gente, ok, miren, veamos la curva que nosotros tenemos y exponencialmente estaba viendo que era 2.500%, algo así, había leído de que era el aumento de los casos de COVID en un cierto tiempo que se había tenido. Pero un punto importante es el aumento de los casos de COVID deberían de tener una inferencia en el comportamiento de una población. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a decir a la población, hey, miren señores, está sucediendo este fenómeno porque tenemos una variante nueva, nos hemos descuidado, 24 y 31 nos fuimos de parranda con todos y terminamos sin mascarillas porque ya con el calor de la cerveza dijimos, no, esto no me va a pegar. Y al final de cuentas, ha habido algo que nos ha movido. La ley del Bitcoin podría ser también, podrían hacer análisis y que la gente tome sus conclusiones y que eso ayude en el comportamiento de la sociedad. Eso es cuando yo quiero crear un modelo estadístico con un propósito, que va a ser intervenir lo que es el comportamiento de una población. Y la inferencial por función pretende decir con respecto a la fuente de información, pretende predecir algo con respecto a la fuente de información. ¿Cuál puede ser esto? Bueno, nosotros podemos tener un modelo estadístico que nos empiece a hacer un análisis de un muestreo que nosotros estemos tomando y que de este muestreo nosotros queremos tomar qué es lo que nos va a decir esto. Ejemplo, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Volvemos al tema que creo que es el que estadísticamente nos está moviendo ahorita y nos dice algo muy cierto, es que si nosotros tomamos como modelo, como datos estadísticos a todas las personas que han resultado contagiadas y empezamos a ver en los últimos días cuál ha sido el comportamiento de las personas que han ingresado a los hospitales, la mayoría de personas que están en los hospitales, por no decir que todos, sino, pero sí la gran mayoría, nos dice que la mayoría está sin vacunas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un modelo estadístico inferencial aplicado a una función y que la función fue ¿cuál? La aplicación de inyecciones contra el COVID, las cuales me lograron a mí no evitar que me diera COVID, pero sí evitar que la persona terminara en una camilla de un hospital con síntomas mucho más graves que el de una gripe o el de haber perdido la voz durante un par de días. Entonces, de eso se trata lo que son los modelos estadísticos. Dijimos que la descriptiva era aquella que nos encarga de describir alguna función de las muestras. La inferencial con propósito es crear una acción o un comportamiento dentro de la población que nosotros estamos buscando, y la de función es aquella que nosotros queremos ver cómo se comportó la población durante cierto tiempo. Ok, quitemos ahorita ya el COVID y vámonos en otro aspecto. Por función, allá por el 2000, quizás sobre el 2010, algo así, cuando todavía en el país no se hablaba de lo que era el Black Friday. Cuando surgió el primer Black Friday, creo que si hubieran tomado el dato estadístico del consumo que hubo durante ese viernes, sábado y domingo que se toma aquí en el país para ese día, nosotros podríamos ver cuáles son la aceptación que tiene por la población este tipo, y estadísticamente se podría demostrar que la acción de crear descuentos, ya sean buenos o sean malos,
que es cada uno de los lugares, pero la creación de estos descuentos ayudan a movilizar más la economía de cada uno de los almacenes de acuerdo al aumento de gastos que tiene la población en esos días. Entonces, de eso se trata la estadística, de ver números y poder analizarlos y poder tener nosotros cómo poder interpretarlos y cómo poder llevarlos a algo que nos funcione a nosotros en el día a día de nuestra vida cotidiana. ¿Preguntas de estos dos tipos de estadística? No, por el momento todo claro. Ok. Ok, pasamos a la siguiente. Y entonces aquí hablamos de la estadística descriptiva e inferencial y se ocupa de colección y clasificación de la información, de su resumen en cuadros y gráficos adecuados que resuman en forma apropiada la información captada. Y en esta inferencial se ocupa de los procesos de estimación, análisis y pruebas de hipótesis, con el propósito de llegar a conclusiones que brinden una adecuada base científica para la toma de decisiones, tomando como base la información captada como muestra. Entonces, aquí nosotros nos vemos directamente los dos tipos de estadísticas que podemos tener. Las dos las vamos a estar desarrollando en esta cátedra y cómo cada una de ellas es muy, pero muy diferente a la otra. Entonces, veamos el proceso de la estadística en el día a día. Yo tengo un proceso industrial en el cual yo desarrollo y creo un producto. Tengo una fábrica en la cual estoy desarrollando un producto. Saco este producto de producción y yo tomo una muestra. Esta muestra la llevo a medición y yo voy a tener unos resultados numéricos. Ok. Si nos detenemos en este proceso, me pueden decir dos maneras diferentes de que yo puedo analizar esta información. ¿Cómo lo vamos a ir tomando? Puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativamente, sí. Y ahora sí vamos a ondear un poco más en el tema. Si yo les digo, necesito hacer un estudio estadístico de mi producción, ¿qué tratarían de encontrar ustedes? Y podemos irnos a áreas diferentes, ingeniería, podemos irnos a cualquiera de las áreas que a ustedes les ocurra ahorita. Vamos a definir procesos estadísticos que nos puedan servir en este proceso. ¿Sí, Rodrigo? En mi caso, por lo menos yo trabajo para una molinera donde fabrican harina. Okay. Ahí cada hora ellos toman un muestreo de una libra de harina y lo someten a diferentes pruebas de humedad relativa, viscosidad de la harina, cantidad de si hay metales o cosas así. Y ellos van creando una gráfica de si la harina está demasiado húmeda o demasiado seca y ahí van corrigiendo los molineros en el molino, ¿verdad? Ok. Ese es un proceso que nosotros lo tomamos al momento de la producción y es muy aceptable porque yo hice el proceso de la fabricación de la harina, tengo un producto final y de este producto final yo tomo una muestra, la cual la mandan a un laboratorio y toman un resultado de una medición. Estos resultados numéricos me sirven a mí para corregir algo durante el proceso. Muy buen ejemplo, Rodrigo. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Y les hago mención, ya los dos científicos que tenemos ahí en la medición, olvídense, son dos personas con saco y corbata que están en una oficina haciendo una medición.
Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, yo trabajo en una construcción y ahí cuando hacen mezclas, llegan los laboratoristas y toman una muestra y la estudian. La dejan entre 7, 14 y 21 días para ver la resistencia. Para medir las resistencias. Y esos resultados les ayudan para cambiar dentro del proceso lo que son llamarlo de esta manera, los ingredientes, los componentes que tienen las mezclas para poder obtener mejores resultados de calidad de concreto. Y pasemos a lo último y vemos, al finalizar el proceso, yo tengo productos y lo que yo puedo tomar de los productos es que cuando ya se vendan los productos, yo puedo tomar muestras de los resultados que los clientes estén diciendo de estos productos y de esas muestras que yo esté tomando, hacer medición de cuál ha sido la aceptación del producto por parte de la población y que si les ha parecido o no les ha parecido. Algo muy similar por cuando se compra en línea y ustedes ven que tiene 5 estrellas o que tiene 1 estrella. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Es que las personas van tomando la medición de cada uno de los productos de acuerdo a las características que a ellos les ha parecido o no les ha parecido. Entonces, de esa manera funciona lo que son los valores estadísticos. Entonces, los pasos en un estudio estadístico, primero son plantear una hipótesis sobre una población. Luego de eso, vamos a decidir qué datos vamos a recoger de diseño de experimentos, individuos que pertenecen al estudio y datos a recoger de los mismos. Entonces, vamos a hacer un estudio de cuánto vamos a hacer un estudio al azar ahorita y vamos a plantear una hipótesis sobre una población. ¿Cuántos de los alumnos de la materia les gusta cierto equipo de fútbol? Entonces, vamos a tomar, si fuera a toda la universidad, la población fuera a toda la universidad, todos los alumnos de la universidad, pero la muestra que vamos a tomar, porque son los que vamos a tener más a la mano, van a ser los alumnos de la carrera de ingeniería y vamos a tomar la muestra a cada uno de ellos. ¿Y cuáles son los datos a recoger de los mismos? Van a ser las variables que ellos vayan eligiendo. Si fueran equipos europeos, vamos a poner variables, los diferentes equipos europeos, y en eso vamos a ir sacando lo que es el muestreo. ¿Cómo vamos a recoger el muestreo? Puede ser estratificado o sistemáticamente, y ahí va a depender de qué manera nosotros lo queremos tomar. Vamos a describir los datos obtenidos, vamos a realizar una inferencia sobre la población y vamos a cuantificar la confianza de la inferencia. ¿Qué quiere decir la confianza? Cuantificar la confianza. Existen niveles de confianza para los datos que nosotros podemos tener. Esto lo vamos a desarrollar en una de las cátedras. Vamos a ir viendo cómo se maneja la confianza, pero el nivel de confianza es cuánto yo puedo confiar de un estudio que estoy realizando, y no simplemente porque lo estoy realizando yo, Roberto, va a ser el estudio que tiene el 100%, no, sino que existen ciertos valores y ciertos datos que nosotros debemos de tomar en cuenta para saber cuál es el nivel de confianza que nosotros llegamos a tener sobre un resultado estadístico. No todos los estudios estadísticos tienen un 100% del nivel de confianza. Y existe también un margen de error en el cual nosotros nos podemos equivocar en alguno de los valores. Ok. Muy bien. Daniel había puesto un ejemplo, no lo había visto, perdón, antes que me cambié de pantalla. Y ella mencionaba un estudio estadístico sobre cuáles son los gustos habitacionales de las personas, en qué lugar le gustaría vivir o cuáles son los lugares donde vive, los gustos de las personas, cuáles son las edades, y todo eso ayuda a saber cuáles son los conceptos con los cuales
una persona, un arquitecto puede trabajar para el diseño de alguno de un proyecto habitacional. Entonces, eso nos va sirviendo y nos va tomando en cuenta. Ok, entonces, conceptos básicos, ya los hablamos, lo repetimos: población, muestra, individuo o unidad elemental, observación, variable, parámetro y estadístico. Entonces, estos son conceptos básicos, los vamos a ir tomando, los vamos a ir definiendo conforme vayamos pasando las cátedras, y con eso vamos a ir conociendo cómo se van definiendo cada uno de ellos. Pero ahorita vamos a hablar de la población y vamos a ver cómo sacamos una población. Ok. Cuando ustedes han visto las encuestas de Sir Gallup, de la UCA, de la Gavidia, ustedes se han puesto a pensar cómo lo toman, cómo hacen para sacar esos valores. Se toma una cierta cantidad de personas y un área geográfica, creo, para definir, aplicándola una fórmula, para así determinar la cantidad de encuestas que se van a pasar. Ok, exacto, Álvaro. Entonces, lo que hace las encuestadoras es que ellos generan una población, en este caso sería todas las personas en edad para votar, y toman una muestra de estas personas. Y conforme a la muestra que toman, así va a ser el nivel de confianza que va a tener nuestro estudio estadístico para poder definir para poder definir si es correcto o no es correcto los valores que se están tomando. Entonces, se toma esta pequeña muestra y se va modificando. Okay. Entonces, el conjunto de observaciones es todo esto, nuestra población que nosotros vamos a ir teniendo y vamos a ir utilizando. Entonces, toda nuestra población que se encuentra marcada aquí nos sirve a nosotros para tenerlos en cuenta, pero para poder hacer un estudio por la cantidad de población que es, solamente tomamos una muestra. Y para que nosotros podamos tener una muestra que sea válida, debe de tener un número representativo de personas. ¿Qué quiere decir un número representativo de personas? Que de acuerdo a cada uno de los estudios estadísticos que queramos tomar y de los modelos estadísticos, así va a ser la fórmula que vamos a utilizar para sacar cuál es la muestra de población que nosotros vayamos a utilizar. Porque no es lo mismo, lastimosamente no es lo mismo, que nosotros vengamos y tomemos a toda la población de El Salvador y nosotros tomemos una muestra y queramos sacar cuál es el nivel académico, y no lo malinterpreten, por favor, no lo digo de esa manera, sino lo digo en el sentido de que si nosotros queremos sacar una muestra de cuál es el nivel académico de las personas dentro del país, y nuestra muestra la venimos y la tomamos en el área urbana de la capital, entonces los valores van a ser totalmente diferentes a los del área rural, y no lo malinterpreten, porque es algo que nosotros no hemos visto conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces, para que el dato sea correcto, debe de ser de tomar valores y muestras de diferentes puntos de la población para poder hacer que este estudio estadístico sea correcto. Entonces, una unidad elemental es todo elemento que está afectado por la característica o factor que se desea estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Si lo tomamos como los votantes, es cada persona que puede votar va a estar identificada aquí. Aquí vamos a tener a una persona. Ejemplo, se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar de la población de El Salvador en el área metropolitana.
¿Cuál sería la población que tendríamos ahí? Todo San Salvador. Todo San Salvador. Ok. Podríamos hacerlo más, aquí lo podríamos hacer de dos maneras, y todo San Salvador significaría que nosotros estemos tomando a toda la gente, y de eso nos va a dar un valor diferente a que nosotros tomáramos solamente como población a la gente que activa laboralmente. Entonces, no significa que el primero o el segundo esté malo, sino debemos de saber cómo vamos a hacer ese estudio, porque si a mí me interesa saber cuál es el ingreso familiar de la población y en el momento que yo estoy haciendo el estudio, el ingreso familiar de la persona es $0 porque está sin trabajo, eso significaría que es $0 la cantidad que va a tener esa familia durante ese periodo. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese tipo de cosas para poder tener información concreta. Ok, tomamos a toda la población. ¿Cuál sería una posible muestra? ¿Cómo podríamos tomar una muestra de la población? Podría ser ir en diferentes colonias y hacer una encuesta a ciertas personas del lugar. Exacto. Muchas de las encuestas y muchos de los datos estadísticos se hacen por medio de encuestas, por medio de entrevistas frente a frente, en las cuales las personas vienen, se les pasa un test y se le empieza a sacar información concreta, y de ahí se va sacando lo que es la muestra de personas. Podría ser a través de esa manera, podría ser por medio de un enlace a un formulario web, o podría ser a la salida del trabajo de las personas, puede ser de diferentes maneras. Y la característica en estudio, ¿cuál creen ustedes que es la característica? El ingreso familiar. Exacto, no sé quién me contestó. Fui yo. Ok, Greta. Ok, entonces el ingreso sería la característica, y la unidad elemental, ¿cuál sería para ustedes? El número de personas de familia. Puede ser personas o grupo familiar, exacto. Entonces, ya vieron que nosotros ya identificamos cuáles son los diferentes aspectos que nos pueden ir siendo útiles de tener durante el día a día de los estudios estadísticos. Entonces, hemos tenido que nuestra población es todo San Salvador. La posible muestra va a ser personas que vamos a capturar por medio de entrevistas. ¿Cómo vamos a sacar el valor de cuántas personas vamos a evaluar? Va a ser de acuerdo a la cantidad de entrevistas que se nos soliciten de acuerdo al modelo que vayamos a utilizar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la observación es dato registro relacionado, producto de la apreciación de una característica en una unidad elemental. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver de una observación para el ejemplo anterior. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que la característica en la anterior era el dinero. Ingreso familiar. El ingreso familiar. Entonces, dato registro relacionado, producto de la apreciación de esto. Entonces, yo ya tuve lo que es toda esta información, y yo lo que puedo ir obteniendo aquí son montos, datos o registros que van a estar relacionados a eso. Entonces, yo sé que los valores van a ser bien variables, pero yo los puedo ir encerrando en características, en decir, personas que ganan de 0 a $500. No soy muy bueno dibujando, no se vayan a reír. De $501 a $1,000, y así. Entonces,
yo puedo ir ya viendo los registros que se vayan dando durante la observación de estos valores. Entonces, aquí el ejemplo 1, vamos a hacer este ejemplo 1, y nos dice que se ha hecho un estudio para determinar la preferencia de una marca especial de detergente por parte de las amas de casa. Entre las más de 50 amas de casa entrevistadas, 30 dijeron que preferían esta marca. Y ahí nos dice qué constituye la muestra, qué constituye la población y cuál es la proporción dentro de la muestra que las amas de casa prefieren la marca de detergente. ¿Quién me ayuda para ir viendo esto? No sé si está mal, pero donde dice que constituye la muestra sería la preferencia, ¿sí? La población serían las amas de casa. Uh-huh. Y donde dice la 3, que cuál es la proporción dentro de la muestra, serían las 30 personas que dijeron que preferían esa marca. No estoy muy segura de ese punto. Ok. Entonces, de esa manera se constituye. Nosotros tenemos nuestra muestra que solamente es las 50 amas de casa. Y esa es nuestra población, nuestra muestra de toda una población de personas que consumen esos productos. ¿Qué constituye la población? Todas las amas de casa que utilizan detergentes dentro de la casa, pues, y ahí es bien subjetivo de cuánto puede ser el tamaño de la población y cuál es la proporción dentro de la muestra que las amas de casa prefieren la marca del detergente. ¿Cuál sería esa proporción? ¿Cuál sería ese porcentaje? El 60%. Muy bien, Néstor, es el 60% de estas muestras que nos están dando que se prefiere esta marca de producto. Entonces, vamos avanzando con esto. Permítanme. Perdón. Ok. Sigamos. Entonces, las variables son las características que se desea apreciar de los elementos de la población. Entonces, la clasificación de variables son de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que tienen atributos, nominal y ordinal, y las cuantitativas son las que tienen valores numéricos discretos y continuos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo lo que son las variables y cómo esas nos pueden ir afectando dentro de nuestro estudio estadístico. Las cualitativas y nominales son aquellas que si sus valores no se pueden ordenar. Yo no puedo ordenar por sexo, por grupo sanguíneo, por religión, por nacionalidad, y si fumo una persona o no fumo. ¿Por qué? Porque esos son valores nominales. Si yo pongo el género femenino antes que el masculino, me van a decir que estoy equivocado, o si pongo el masculino antes que el femenino y viceversa. O sea, nunca vamos a ponernos de acuerdo cómo ordenarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada quien va a tener una manera diferente. Entonces, esta es una cualitativa nominal, no puedo organizarlo. ¿Que cuál es la religión más importante? No lo puedo organizar porque van a decir, no ponga esta religión porque esa no es la que va primero, sino va esta otra.
Por grupo sanguíneo no lo podemos organizar porque van a salir los que tienen sangre súper ultra mega rara como yo, diciendo que somos el 1% y que somos los que tenemos que estar arriba de la línea de mando de todo. Entonces, no, nadie va a tener el grupo sanguíneo correcto, entonces eso no se puede ordenar. Ordinales son aquellos que sí sus valores se pueden ordenar, como el grado de satisfacción, intensidad del color, etc. A diario, repito, a diario, nosotros entramos en temas dentro de nuestro día a día en los cuales se nos hace ver que existen ciertos tipos de estudios estadísticos que nos los están bombardeando a diario. Cuando ustedes vienen y llaman a Claro para quejarse de que no hay buen servicio de Internet, llaman a Tigo para no hay servicio de Internet, a todas las compañías, siempre les dice al final de la llamada, ayúdenos con una encuesta. ¿Y qué es lo que hace en la encuesta? Estamos teniendo un modelo estadístico para ver cuál ha sido el grado de satisfacción que ustedes tuvieron y si esta llamada les resolvió sus problemas. Entonces, toman valores estadísticos para poder decir la persona quedó satisfecha o la persona no quedó satisfecha. La intensidad del color puede ser otra manera en que nosotros lo podemos dar. Entonces, las cualitativas nos vamos a ordenar por nominales y ordinales. Y las cuantitativas o numéricas van a ser discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Si se toman valores enteros. Número de hijos, número de desempleados. Aquí en número de desempleados yo no puedo poner cuántos desempleados tiene en su casa, 2,5. Lo que pasa es que uno es más chiquito que el otro, entonces sí son 2,5 los que tenemos. No. Es 3 personas directamente. O la número de cantidad de hijos. No, mire que ¿cuántos hijos tiene? 2,25, porque no sé si es mío, entonces no. Es 3 hijos, 4 hijos exactos. Son valores enteros que nosotros vamos a estar tomando. Y las otras son las continuas, que son si entre dos valores son posibles intermedios. Ejemplo, altura o los ingresos mensuales de una persona. Entonces, estos son los diferentes tipos de variables que nosotros podemos ir teniendo y que se nos pueden ir, se pueden ir utilizando en el día a día. ¿Preguntas de esto? No, Lick. Bueno, ¿estamos bien? Me hacen un favor, antes que se me olvide, me dejan el número de carnet en el chat para tomar la asistencia. Ok, entonces, variables estadísticas. Es la característica común a todos los miembros de una población. Y hablamos de esto, que teníamos variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, una cualitativa puede ser la nacionalidad, el estado civil, estudios y religión. Las variables cuantitativas pueden ser el número de alumnos, números de goles, calificaciones, etc. Continuas o con valores decimales, la temperatura, la estatura y el peso. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo las variables estadísticas que nos pueden estar afectando en el día a día. Ejemplo 2. Vamos a hacer un segundo ejemplo y ya vamos a hablar sobre clasificar cada una de las siguientes variables. Entonces, les doy 2 minutos, lean las variables y regreso en 2 minutos para que veamos cuáles son las que ustedes creen que son las variables de cada una de estas expresiones que tenemos ahí.
Ok, ¿cuál creen ustedes que es la variable para el literal A? La distancia recorrida diaria. Ok, ¿y ese valor sería cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Perdón? Cuantitativo. Cuantitativo, ok, serían kilómetros. Ok, el siguiente, el tiempo que requiere un estudiante para responder un examen. Variable sería el tiempo y sería cuantitativo. Cuantitativo, ok. La número C. El número de llamadas que llegan a la U. La cantidad de llamadas que llegan a la universidad Sería en un día. cuantitativo. Cuantitativo, ok. La número D. Las preferencias respecto a la marca del refresco sería cualitativo. Ese sería cualitativo porque estamos hablando sobre un valor, ¿ok? La número E, perdón, la letra E. Sería el sexo de los estudiantes y sería cualitativo. Cualitativo, muy bien, Samuel. ¿Alguien más con el F que me ayude? Número de acciones. Cuantitativo en la F. Ok, muy bien, Ricardo, José. Sería el número de las acciones. Cualitativo, exacto. Cuantitativo, perdón. Ok, entonces ya vimos nosotros que cómo podemos ir definiendo lo que son las variables y cómo podemos ir dándole nosotros. Por último, tenemos lo que es el parámetro, y el parámetro es una función de todas las observaciones de una población. Medida usada para describir una variable de una población. Y dice, el parámetro resume la información contenida en las observaciones que comprenden a una población, por lo que sus observaciones, por lo que su valor es único y generalmente desconocido, y por lo tanto debe ser estimado. Entonces, esos son los parámetros, y muchas veces nosotros estos parámetros vienen dados de lo que es las observaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, para nosotros tener un parámetro, lo que nosotros utilizamos es una fórmula para obtener la media de en un estudio estadístico. Entonces, para obtener la media, nosotros necesitamos tener lo que es la población, lo que es la muestra y cuáles han sido los resultados que hemos estado teniendo, y con eso nosotros vamos a tener el valor concreto de un parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder hacer valores estadísticos estimados con respecto a estas funciones, a estas ecuaciones que nosotros vamos a ir utilizando. Es una función de los valores muestrales y no depende del parámetro alguno. Se caracterizan porque pueden tomar valores diferentes de muestra a muestra. Entonces, todos estos valores estimadores los vamos a cambiar de acuerdo a cada una de las muestras que nosotros vayamos teniendo. Ok. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Les pido de verdad las disculpas. Pensé que iba a poder terminar la clase, pero sí ya me siento un poco cansado todavía. No me he logrado recuperar bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a subir el día de ahora una tarea. Vamos a empezar a hacer los trabajos, vamos a ir avanzando, y conforme nosotros vayamos llegando a cada una de las sesiones, vamos a ver cómo podemos adelantar y de qué manera ponernos al día con la clase que nos va a hacer falta. ¿Alguien tiene una duda
o comentario hasta el momento? ¿O algo que decir? Sí, la tarea sería individual, sería algo corto, no se preocupe, Rodrigo. Quiero ver. Permítanme. Ya les voy a decir sobre el grupo de WhatsApp. Yo les voy a compartir el link para que se agreguen el grupo de WhatsApp y ahí los podamos resolver dudas o comentarios que tengan sobre la cátedra. Ahí les voy a dejar las indicaciones del grupo. Yo les voy a compartir las diapositivas. Las disculpas. Fue algo... No tenía todo el material listo, perdón, de verdad, las disculpas del caso, no tenía todo el material listo. Y yo les voy a compartir las diapositivas ya todas ordenadas y ya vamos a empezar la próxima clase de manera más normal a poder llevar lo que es la materia. Fecha de entrega de la tarea va a ser para la siguiente semana. Mande, Marlene. Quería saber si habrá discusiones. ¿Laboratorios o discusiones? Dentro del foro, discusiones. Las dos cosas, porque el laboratorio creo que todavía no lo han creado y quería saber si habrán discusiones de la materia. Sí, vamos a crear un foro para las discusiones. El hecho del grupo de WhatsApp, lo mencionaba, era para tener mayor, para hacer más fluido lo que es la información, porque muchas veces, como el día de ahora, hay algunos que se habían perdido con donde estaba lo que era la materia, pero yo los voy a estar manteniendo al tanto. Yo espero que miércoles, jueves ya esté ordenada toda la aula web con toda la información que ustedes deben de tener a la mano, presentación, los trabajos, cómo vamos a ir haciendo para ir haciendo la creación de los grupos. Ya cuando yo empecé a armar el grupo, lo hice con una cierta cantidad de alumnos. Ahora estoy viendo que ya tengo 36 alumnos inscritos, entonces eso me hace replantear unas cosas. Pero sí, no se preocupen, Marlene, vamos a hacer discusiones para ayudar. Al final de cuentas, como les mencioné al inicio de la clase, vamos a aprender todos. Yo voy a aprender de ustedes van a aprender de mí, y eso es a lo que hemos venido, a dar una cátedra que sea interactiva y en la cual podamos aprender. Sí, José Baltasar. Una consulta con respecto a las tareas, ¿va a subir la guía para resolver o cómo será? Sí. Todas las tareas que yo les esté dejando, yo les voy a estar mandando la guía. No se preocupen, y yo se las voy a subir. El día de ahora, para el día de ahora espero ya tener el grupo creado. Vamos a ver. Si me permiten un momento. Déjenme ver si me logro conectar y pasarles el link en este momento. Ok, ya les paso el link. No sé si
Sí, antes de que se desconecten para que se puedan agregar, ya voy a poner las condiciones ahí. Vamos a ver. Ok. Ok, hoy sí. Ya les dejé el link del chat. Ahí está. Se van agregando y ahí vamos a ir poniendo toda la información de la cátedra. Si hay algo que ustedes necesitan saber, solo me lo hacen llegar. Y si hay alguien de los que ya no están en la sesión, se lo pasan también para que lo podamos tener agregado. ¿Algo más que quieran agregar al inicio de la cátedra? No, todo bien por el momento. Todo bien. Ok. Bueno, llegamos hasta acá. Por favor, si no lo hicieron, por favor dejen su código de estudiante y empezamos ya empezamos ya a la cátedra el siguiente martes. Podría volver a... ¿Perdón? Si podría volver a reenviar el link, es que estaba desde la tabla y no podía. Ok, no se preocupe. Ahí está. Gracias. Gracias. Muchas gracias por lo de la recuperación. De verdad que por favor cuídense, usen la mascarilla. De las personas que más puso énfasis en eso y aún así caí. Buenas noches, ingeniero, que se recupere. Gracias. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, recupérese. Gracias. Buenas noches, ingeniero, que siga mejor. Gracias, muy amable. Buenas noches. Una consulta, ingeniero. No habría ningún problema que entrara un poco tarde a la clase. Todos los días lunes. Es que fíjese que yo termino de trabajar como a las 5:15, pero a veces se tardan y a veces salgo como 5:20. No sé si habría un inconveniente. No hay ningún problema, igual las clases quedan grabadas, es parte de lo que nos tocó trabajar y estudiar que vivimos, así que no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la cátedra y que se recupere. Gracias, Fernando.